Vamos a comenzar a hablar acerca de otro tema, la historia del mundo y cómo se relaciona al tiempo presente. La situación que ocurrió y por la que nos encontramos en el mundo, que no se desarrolló por azar. Ocurrió cosas que necesitamos recordar. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Pero este no es el punto. Realmente solo necesitan saber exactamente qué ocurrió para tener una comprensión de cómo se llegó a esta situación. Esta historia, por supuesto, no la podrán encontrar en libros de historia, porque los libros solo abarcan 6.000 años y necesitamos retroceder como 450.000 años para el comienzo de todo esto. Las historias que les voy a contar son una combinación. Originalmente esto se dio por primera vez hace 8 años. Eran nada más las historias, como las dio Todd. Cuando Todd se fue hace un par de años, supe de Zecharia Sitchin y leí sus trabajos, y hallé que sus trabajos y los de Todd se complementaban casi perfectamente. Simplemente no podía ser una coincidencia. Era asombroso lo cerca que estaban el uno del otro. Y muchas cosas de las que Todd mencionaba, como que hubo gigantes en la tierra, y no explicaba quiénes eran, aquí sí estaban explicadas. Por otra parte, muchas de las cosas que Zecharia Sitchin no comprende y pasa por alto rápidamente, fueron profundamente explicadas por Todd. De esta forma, la combinación de esto resulta en un punto de vista muy interesante. Ustedes no tienen que aceptar este punto de vista, pueden solo escucharlo como una leyenda y pensar al respecto y ver si funciona para ustedes, o solo tomen lo que creen cierto. Si algo no sienten que es cierto, entonces, por supuesto, no lo acepten. Yo sí lo creo y tengo que darlo. Yo creo estar tan cerca como se puede. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta algo acerca de la historia que se escribe, y es que hay alguien más que la está escribiendo. Y quien quiera que sea, tenía su punto de vista. Pudo no haber sido el punto de vista de nadie más, solo su punto de vista. Y en muchos casos, especialmente en los últimos miles de años, en los últimos 6.000, fue el punto de vista de los ganadores de las guerras. El que ganaba la guerra decía, esto fue lo que pasó, y los perdedores no podían agregar nada. Y pueden ustedes revisar cualquiera de las grandes guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue algo muy emotivo. Saben que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nuestros libros de historia serían completamente diferentes. Tendrían un conjunto de hechos totalmente distintos a los que estaríamos examinando, y nosotros seríamos los malos, y ellos tendrían muy buenas razones para matar judíos, etcétera, y todo lo demás. Y ustedes saben, se leería de manera totalmente distinta. Pero nosotros ganamos, así que lo pusimos de acuerdo a nosotros. Pues bien, todo ha sido así siempre, y nadie habla de eso. Y sin embargo resulta tan obvio. Hasta Todd está muy consciente de esto y dice, les estoy dando mi punto de vista. Lo he visto suceder, pero solo soy una persona. Y esto es lo que creo verdad. Pero deben pensar que otra gente puede tener un punto de vista diferente. Incluso él no dice, esto es así, tómenlo, déjenlo. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista respecto a todo esto. El impulso de explorar la historia bíblica tiene una venerada tradición. Es una búsqueda que empezó en Tierra Santa, pero que acabó en Mesopotamia. A lo largo de la historia, los cruzados, místicos y creyentes se han sentido atraídos por los sitios donde tuvieron lugar las historias de la Biblia. Pero con la llegada del siglo XIX, una nueva especie de peregrino pretendió fortalecer su fe a través de la nueva ciencia llamada arqueología.
Seguramente, si comprobara la veracidad de la historia bíblica, podría confirmar su fe firmemente. El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos era localizar los sitios destacadamente mencionados en las narraciones bíblicas y comprobar si se podía hallar algún rastro de esas historias. Utilizaban la alfarería en las antiguas murallas de las ciudades y las antiguas armas como ilustraciones de los cuentos bíblicos que habían aprendido cuando niños. Impulsados por la ilusión de los primeros hallazgos, los expertos del mundo entero se apresuraron a acotar su terreno en la versión bíblica de la fiebre del oro. Los arqueólogos británicos, alemanes y franceses invadieron Tierra Santa a modo de competición. Formaban equipos de investigadores teológicos excavando por la patria y por Dios. En Tierra Santa, el prestigio de cada uno de los países europeos se medía por la magnitud de los descubrimientos bíblicos que desenterraban. A Sumeria y la creación de la propia civilización humana. Hace más de 6000 años, esta tierra rica, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, vio nacer a las primeras civilizaciones. Los griegos lo llamaron Mesopotamia. Nosotros lo llamamos Irak. Destapando las capas de historia que se encuentran aquí, podemos descubrir los orígenes de nuestras leyendas más antiguas y viajar hasta las raíces más profundas de la fe. ¿Quién ha leído su trabajo o parte de él? ¿Solo 4, 5, 6, 7 personas? El resto de ustedes van a recibir un gran regalo aquí si desean saber acerca de esta persona. Verán, por mucho tiempo en la Biblia se habló de muchas ciudades como Babilonia, etcétera, todas esas ciudades, y se pensó que era solo un mito, porque nadie pudo hallarlas, nadie sabía dónde estaban, ni siquiera había la más ligera señal de que hubieran existido, y finalmente encontraron una que condujo a otra, que a su vez condujo a otra y a su vez condujo a otra. Se encontró que 7 u 8 o 9 de ellas estaban en el sur de Irak, que no era un desierto como lo es ahora, sino que fue una selva tropical, era un lugar totalmente distinto. Todas esas ciudades han sido encontradas ahora, han sido encontradas en los últimos 100 años, y la mayor parte en tiempos más recientes, y han excavado estas ciudades en capas, y han sacado estas tablillas de barro redondas. Y en estas tablillas está escrita la historia de la tierra. Y lo escrito en esas tablillas, no solo de Curious Sitchin, hay muchas personas que saben leerlas, se llaman signos cuneiformes, creo que así se dice. Mucha gente sabe leerlas y están traduciéndolas, y está cambiando el punto de vista del mundo, de lo que pensamos que es verdad. No solo cubre lo que John Anthony West está haciendo con la Esfinge, sino que estas tablillas están haciendo algo similar. Ustedes saben, siempre debemos creer a las fuentes más antiguas de algo que a alguien que está más lejos. Y estos son los escritos más antiguos que tenemos. Y están hablando de algo que nos es muy difícil creer. Es tan extravagante en tantos niveles que los científicos tienen muchas dificultades en aceptarlo. Por otro lado, si fuera algo no tan extravagante, lo habríamos aceptado inmediatamente porque la fuente es tan antigua. Cuando la ciudad de Roma se encontraba en su infancia, Asiria era el imperio más grande del mundo. Durante más de 1000 años, los detalles sobre la civilización asiria eran escasos. Ni siquiera se conocía su gran capital, Nínive. Pero en 1852, estas ruinas fueron exploradas por el arqueólogo británico Austin Henry Layard. Lo que Layard encontró aquí, en el norte de Irak, era el Palacio Real de Nínive, un tesoro impecable de la civilización asiria.
Perforando la tierra como un minero, Layard descubrió grandes toros alados y espectaculares obras de arte escondidas a la vista durante un milenio. Este descubrimiento asombró al mundo entero. Nínive suponía el hallazgo de otra ciudad bíblica, otra confirmación de la exactitud histórica de la Biblia. Pero el descubrimiento más trascendental de Layard fue la gran biblioteca de Nínive. Una colección extraordinaria de 22.000 tablas de barro labradas con la escritura cuneiforme de los asirios. Bueno, quiero decir que la única comunicación con la gente del mundo antiguo es lo que dejaron en sus escrituras. De esta manera podemos saber lo que comían, cómo eran sus relaciones familiares, su política y cómo interpretaban la religión. Los detalles de la vida cotidiana de los asirios revelan una sociedad patriarcal, un mundo en que los plebeyos y especialmente las mujeres ocupaban un bajo nivel social. Muy joven, cada mujer asiria, antes de casarse, iba al templo de Ishtar y se sentaba en los escalones. Esperaba hasta que algún hombre dejara caer una moneda en la falda de su vestido. Entonces se adentraba en el templo con él, obligada a rendirse ante sus deseos. Pero en este mundo despótico existía una cierta justicia. En el matrimonio, hasta una esposa tenía ciertos derechos. En su contrato de matrimonio, una mujer podía estipular que su marido no tuviera otras mujeres. También podía estipular que él tuviera las prostitutas que le diera la gana, pero ninguna mujer más. Pero si las mujeres asirias de a pie tenían un estado social limitado, unos descubrimientos recientes revelan que las reinas asirias disfrutaban de grandes privilegios.